Amor y arrepentimiento en París, un romance prohibido que lo cambió todo. Descubre la envolvente saga de Claire y Pierre, entrelazada por los encantos de París. París siempre ha tenido un encanto particular, una ciudad de luz y romance, donde cada esquina parecía susurrar secretos de amores pasados. Las calles empedradas resonaban con las historias de los amantes que habían caminado por allí, y las antiguas fachadas de los edificios atestiguaban promesas susurradas bajo la tenue luz de los faroles. Fue en una de esas esquinas, al atardecer, donde yo, Claire, encontré a Pierre por primera vez. La suave brisa otoñal traía consigo el aroma de las hojas secas y las flores que comenzaban a marchitarse, dando a la ciudad una aura nostálgica. Los árboles, teñidos de un dorado melancólico, se balanceaban suavemente con el viento, mientras el sol se despedía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Estaba sentada en un café encantador, con una pequeña mesa de hierro forjado y un parasol rayado, absorta en mi libro favorito. El aroma del café recién molido se mezclaba con el perfume del otoño, creando una atmósfera acogedora. El sonido distante de un acordeón tocando una melodía suave al fondo completaba la escena, y yo me perdí entre las páginas, sintiéndome en un refugio temporal del mundo real. De repente escuché el tintineo de la campanilla de la puerta del café, un sonido que me hizo levantar la vista por un breve instante. Pierre entró y su encanto era innegable. Era un hombre alto con el cabello oscuro que caía desordenadamente sobre la frente, y unos ojos que parecían contener todo el misterio del mundo. Llevaba un abrigo largo y una bufanda gris, que le daban un aire elegante y misterioso. Sus ojos encontraron los míos y sentí un escalofrío en la espalda, como si pudiera ver directamente a través de mí. Se acercó a mi mesa con pasos decididos, pero suaves, pidiendo disculpas por interrumpir mi lectura. ¿Puedo sentarme?, preguntó él con una sonrisa que me dejó sin aliento. Su voz era suave, pero llevaba una firmeza que me hizo sentir segura e intrigada al mismo tiempo. Asentí, incapaz de rechazar. Claro, siéntate, respondí, tratando de controlar los latidos acelerados de mi corazón. Él tiró de la silla de metal con cuidado, sentándose frente a mí. Nuestro primer encuentro estuvo lleno de risas y conversaciones profundas sobre literatura, arte y sueños. Tenía una manera cautivadora de hablar, y su entusiasmo por cada tema que discutíamos era contagioso. Pierre me contó sobre su vida, su trabajo como abogado y su pasión por la música clásica. Sus ojos brillaban al describir los conciertos a los que asistía en la Ópera Garnier, y pude ver el amor genuino que sentía por la música. Por mi parte, revelé mis anhelos, mis aventuras como escritora en una ciudad que parecía sacada de un cuento de hadas. Hablé sobre los personajes que habitaban mis historias y los escenarios que me inspiraban, desde los jardines de Luxemburgo hasta las librerías escondidas en las callejuelas de Montmartre. A medida que avanzaba la noche, el café comenzó a vaciarse, pero nosotros permanecimos allí, inmersos en nuestra conversación. ¿Y qué es lo que más amas de París?, preguntó Pierre, inclinándose ligeramente sobre la mesa, como si quisiera captar cada una de mis palabras. Sonreí, mirando a mi alrededor. Amo la sensación de que todo es posible aquí, que cada día es una nueva página en blanco lista para ser llenada. París tiene una magia propia, algo que te hace creer en sueños, incluso los más imposibles. Asintió pensativo. Estoy de acuerdo. Esta ciudad tiene una manera de hacerte sentir vivo, de recordarte que siempre hay belleza, incluso en las cosas más simples. La brisa nocturna comenzó a enfriarse, y me encogí un poco en mi abrigo. Pierre lo notó y gentilmente ofreció su bufanda. Aquí parece que tienes frío, dijo, sus ojos reflejando una preocupación genuina. Acepté la bufanda sintiendo el calor que traía, tanto físico como emocional. Gracias, Pierre. Eres muy amable. Él sonrió, una sonrisa que parecía calentar más que la bufanda. Es un placer, Claire. Espero que este sea solo el primero de muchos encuentros. Y así, bajo las suaves luces de París y la atenta mirada de la Torre Eiffel a lo lejos, nuestro encuentro inesperado marcó el inicio de algo que sabía, cambiaría mi vida para siempre. Nuestras reuniones se volvieron frecuentes. Parecía que Pierre siempre tenía una excusa perfecta para encontrarnos, una nueva exposición de arte en el Musée d'Orsay, un concierto de piano en la Salle Pleyel, una cena en un restaurante acogedor en el Marais. Cada encuentro era una nueva aventura, una oportunidad para explorar la belleza y la cultura de París junto a alguien que parecía entender y compartir mis pasiones.
Estas experiencias no solo fortalecían nuestro vínculo, sino que también aumentaban mi admiración por Pierre, un hombre cuya profundidad y sensibilidad me fascinaban cada vez más. Un día, al encontrarnos para un brunch en un encantador bistró en la Ile Saint-Louis, Pierre apareció con una sonrisa radiante, llevando un ramo de flores silvestres. «Para ti, Claire. Espero que te gusten», dijo extendiendo el ramo con un brillo en los ojos. «Son preciosas, Pierre». «Muchas gracias», respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Las flores, con sus colores vibrantes y fragancia suave, parecían un símbolo de la alegría que él traía a mi vida. Después del brunch caminamos por las orillas del Sena, el suave sonido del agua corriente creando un telón de fondo tranquilo para nuestra conversación. Pierre hablaba con entusiasmo sobre una nueva pieza de Rachmaninoff que había descubierto, y yo, absorbiendo cada palabra, sentía una mezcla de admiración y deseo creciente. La cercanía de él, la forma en que me miraba, todo contribuía al torbellino de emociones que sentía. Una noche, después de una cena en un restaurante íntimo con vista a la Torre Eiffel, Pierre sugirió un paseo por la orilla del Sena. La ciudad estaba envuelta en una serenidad tranquila, con las luces reflejándose en el agua oscura y las sombras de los puentes creando un escenario casi mágico. Claire, nunca me había sentido así antes, confesó, deteniéndose para mirarme a los ojos, su voz cargada de sinceridad. Sophie y yo, nuestro matrimonio es más una asociación que un romance. Pero contigo todo es diferente. Contigo siento que realmente estoy viviendo, experimentando el amor de una manera que nunca pensé que fuera posible. Sentía un torbellino de emociones. Estar con Pierre era como vivir en un sueño, un cuento de hadas ambientado en las románticas calles de París. Sin embargo, la realidad de su situación no podía ser ignorada. Pierre estaba casado, y esa verdad pendía sobre nosotros como una sombra, lanzando una nube de incertidumbre sobre nuestros momentos juntos. El remordimiento comenzaba a corroerme por dentro como una marea lenta pero implacable, trayendo a la superficie dudas y conflictos que no podía simplemente apartar. Pierre, no sé qué decir, murmuré, mirando la corriente del río, buscando respuestas en las aguas oscuras. Me siento dividida. Estar contigo es maravilloso, pero sé que estamos recorriendo un camino peligroso. No quiero ser la causa de sufrimiento para nadie, especialmente para Sophie. Él sostuvo mis manos, sus ojos implorando comprensión. Claire, entiendo tus sentimientos. Yo también siento esta lucha dentro de mí. Pero la verdad es que nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Tú me haces querer ser una mejor persona, me haces creer en un futuro donde la felicidad es posible. El peso de sus palabras aumentó la intensidad de mi conflicto interno. La atracción que sentíamos el uno por el otro era irresistible, casi magnética, pero la conciencia de la situación de Pierre creaba una barrera que no podía ser ignorada. Cada momento juntos era una danza delicada entre el deseo y la razón, una lucha constante por equilibrar nuestros corazones y mentes. En los días siguientes, Pierre continuó sorprendiéndome con su dedicación y cariño. Organizaba picnics en jardines secretos, me llevaba a pequeñas librerías escondidas, donde pasábamos horas descubriendo nuevos tesoros literarios, y se aseguraba de mostrarme todos los rincones de París que sabía que me encantarían. Estas escapadas me llenaban de alegría y renovaban mi espíritu, pero la sombra de su realidad matrimonial siempre estaba presente. Claire, quiero que sepas que estoy tomando medidas para resolver mi situación, dijo una tarde, mientras compartíamos un café y croissants en un tranquilo café en Saint-Germain-des-Prés. No puedo seguir viviendo una mentira, y no quiero que te sientas culpable. Necesitamos tiempo, pero prometo que haré lo que sea necesario para que podamos estar juntos libremente. Las palabras de Pierre me ofrecieron un atisbo de esperanza, una posibilidad de que quizás, de alguna manera, podríamos superar los obstáculos y encontrar nuestro camino hacia la felicidad. Sin embargo, el remordimiento persistía, recordándome constantemente las complejidades y responsabilidades involucradas. Estar con Pierre era una experiencia transformadora, un romance que desafiaba las convenciones y ponía a prueba los límites del amor y la moralidad. Y así caminábamos juntos, sabiendo que cada paso era un movimiento hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Los meses siguientes fueron una mezcla de éxtasis y miedo. Nuestro amor florecía en secreto, encuentros robados y mensajes intercambiados a escondidas. Con cada nuevo amanecer, mi corazón se llenaba de anticipación, sabiendo que en algún momento del día, Pierre encontraría la manera de verme, incluso si solo fuera por unos minutos furtivos.
Cada momento era precioso, una joya rara en medio del caos de nuestras vidas, pero la sombra de la verdad siempre estaba al acecho, lista para destruir nuestra burbuja de felicidad. Recuerdo un encuentro particularmente memorable en un pequeño café en el Quartier Latin. El ambiente acogedor con sus luces suaves y paredes cubiertas de libros antiguos, era el refugio perfecto para nosotros. Pierre sostuvo mi mano sobre la mesa, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que hacía desaparecer el mundo a nuestro alrededor. «Claire, eres la luz de mi vida», susurró apretando mi mano con ternura. «No sé qué haría sin ti». Esas palabras, cargadas de emoción, hacían que mi corazón latiera más rápido. Sin embargo, siempre había una parte de mí que no podía desprenderse de la realidad de su vida con Sophie. Era una danza delicada entre el deseo de estar con él y el peso de la culpa que se cernía sobre nosotros. Un día, mientras revisaba mis manuscritos en la comodidad de mi apartamento, mi teléfono vibró. El mensaje de Pierre hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Sophie encontró nuestros mensajes. Está devastada. Mi corazón se congeló, un pánico creciente se extendía por mi pecho. Lo que tanto temíamos finalmente había sucedido. Sophie, la esposa de Pierre, había descubierto nuestro romance. La culpa, que antes era un peso sutil, ahora se convertía en una carga aplastante sobre mis hombros. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras intentaba procesar el significado de esas palabras. Pierre prometió resolverlo todo, dijo que hablaría con ella y que pronto estaríamos libres para vivir nuestro amor sin culpa. La esperanza en su voz era palpable, pero los días pasaban y la situación parecía empeorar. Cada mensaje suyo, cada llamada, traía más incertidumbres y pocas soluciones. La tensión entre el deseo de estar juntos y la dolorosa realidad de nuestro romance ilícito aumentaba cada día. «Claire, hablé con Sophie», decía en una llamada tensa. «Está herida, muy herida. Pero le expliqué todo. Le dije que no puedo seguir viviendo una mentira». «¿Y ella?», pregunté, mi voz temblando de ansiedad. «¿Qué dijo?». «Pidió tiempo para procesar todo. Está siendo difícil para ella, Claire. Pero te prometo que estoy haciendo todo lo que puedo». Las palabras de Pierre me ofrecían un consuelo temporal, pero el miedo nunca desaparecía completamente. Me sentía atrapada en una montaña rusa emocional, donde los altibajos eran momentos de pura felicidad a su lado, y los bajos, momentos de angustia e incertidumbre. Las noches se volvieron especialmente solitarias. Me acostaba en la cama, mirando el techo, la mente llena de pensamientos oscuros. El silencio de mi apartamento, que antes era un santuario de creatividad, ahora parecía resonar con la soledad y la culpa que sentía. Cada vez que el teléfono vibraba, mi corazón saltaba, temiendo más malas noticias. Una tarde, Pierre apareció inesperadamente en mi apartamento. Sus ojos estaban cansados, marcados por noches sin dormir y el evidente estrés de la situación. Me abrazó con fuerza, como si quisiera absorber todo el consuelo que podía ofrecerle. «Claire, ya no sé qué hacer», confesó, su voz quebrada por el agotamiento. «Sophie está considerando el divorcio. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». «Yo tampoco quería, Pierre», respondí, mi voz un susurro lleno de dolor. «Pero ahora estamos aquí, y necesitamos enfrentar las consecuencias». Nuestro amor, que antes parecía tan simple y puro, ahora estaba enredado en una red de complicaciones y dolor. La burbuja de felicidad que habíamos construido estaba a punto de estallar, y la realidad nos obligaba a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Sabíamos que un futuro juntos era incierto, pero al mismo tiempo, el vínculo que compartíamos era demasiado fuerte para ser simplemente abandonado. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, buscando en los ojos de Pierre algún signo de esperanza. Respiró hondo, sus ojos reflejando la determinación mezclada con la desesperación. «Seguiremos adelante, Claire. Necesitamos ser fuertes y encontrar una manera de resolver esto. Te prometo que de alguna manera estaremos juntos». Mientras hablaba, sentía una nueva ola de esperanza mezclarse con mi miedo. Sabíamos que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y sacrificios. Pero en el fondo de nuestros corazones, la llama de nuestro amor seguía ardiendo, dándonos la fuerza para enfrentar cualquier adversidad que se presentara. Sophie no se conformó con confrontar a Pierre. Su dolor se transformó en algo más oscuro, más implacable. Comenzó a seguirme, a enviar mensajes amenazadores, y me sentía cada vez más vulnerable.
La pesadilla que temía se hizo realidad, y cada día parecía que me estaba asfixiando por la intensidad de su odio. Los mensajes llegaban en momentos inesperados, cargados de rencor y promesas de venganza. Arruinaste mi vida, Claire, decía uno de los mensajes, la pantalla de mi teléfono brillando siniestramente en la oscuridad de mi cuarto. Me aseguraré de que pagues por esto. Esas palabras resonaban en mi mente, un recordatorio constante de la destrucción que nuestro amor había causado. La culpa, que antes era un peso sutil, ahora se convertía en una cadena pesada alrededor de mi corazón. Leía los mensajes repetidamente, incapaz de borrar la amenaza que representaban. Cada encuentro con Pierre se volvía más tenso. El romance que antes era un refugio de felicidad ahora estaba teñido de miedo y ansiedad. Nos encontrábamos en lugares cada vez más remotos, tratando de evitar la mirada atenta de Sophie, pero la tensión siempre estaba presente, un tercer elemento no deseado en nuestra relación. Claire, ya no sé qué hacer, confesó Pierre una tarde, mientras estábamos escondidos en un café discreto en las afueras de París. Su voz estaba cargada de frustración y desesperación. Sophie está fuera de control. No solo se niega a escucharme, sino que ahora está obsesionada con destruirte. Pierre, tengo miedo, respondí, mi voz temblando. Recibo mensajes de ella todo el tiempo. Siento que estoy siendo observada, que ya no puedo vivir en paz. Él sostuvo mis manos, sus ojos reflejando la gravedad de la situación. Te prometo que resolveré esto, Claire. No puedo permitir que te haga más daño. Hablaré con ella de nuevo e intentaré que entienda que esto no puede continuar. Pero las promesas de Pierre parecían vacías ante la realidad que enfrentábamos. Sophie era implacable. Sus métodos se volvían cada vez más invasivos. Una noche al volver a casa, encontré un sobre colocado debajo de la puerta. Dentro había fotos de Pierre y yo juntos, capturadas en nuestros momentos más privados. Cada imagen era una acusación silenciosa, un recordatorio de que no había escapatoria del ojo vigilante de Sophie. Sé dónde vives, decía la nota que acompañaba las fotos. Y no pararé hasta verte sufrir. Las palabras eran un golpe directo a mi corazón, una advertencia clara de que Sophie estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para destruir lo que teníamos. Llamé a Pierre de inmediato, mi voz llena de pánico. Pierre, ella sabe dónde vivo. Recibí fotos nuestras y una amenaza. Ya no sé qué hacer. Claire, mantén la calma. Iré ahí ahora mismo, dijo, tratando de tranquilizarme. No dejes que te amedrente. Encontraremos una solución. Cuando Pierre llegó, su rostro estaba tenso, la preocupación marcando cada línea de su expresión. Me abrazó, tratando de transmitirme una seguridad que él mismo parecía estar perdiendo. Vamos a la policía, Claire. Esto ha ido demasiado lejos. Sophie necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Fuimos a la comisaría local, donde reportamos las amenazas y mostramos las evidencias. El proceso fue exhaustivo y cada detalle que revelaba hacía crecer el miedo dentro de mí. La policía prometió investigar, pero yo sabía que Sophie era astuta, que no dejaría pistas fáciles de seguir. En los días que siguieron, nuestra relación se convirtió en un campo de batalla emocional. Las discusiones con Pierre se volvían más frecuentes, alimentadas por el estrés y la presión que Sophie ejercía sobre nosotros. Necesitas resolver esto, Pierre. Grité durante una de nuestras discusiones. No puedo vivir así, con miedo constante. Dijiste que hablarías con ella, pero nada ha cambiado. Claire, estoy haciendo lo mejor que puedo. Respondió él, su voz llena de frustración. Sophie está fuera de control, y lidiar con ella no es sencillo. Pero te prometo que voy a resolver esto. Con cada promesa incumplida, con cada nueva amenaza de Sophie, mi esperanza disminuía. La sensación de estar atrapada en una pesadilla sin fin se intensificaba, y yo ya no sabía cuánto tiempo más podría soportar. El amor que compartíamos, que antes era un puerto seguro en medio de las tormentas de la vida, ahora se hundía bajo el peso de las circunstancias. Mientras tanto, Sophie continuaba su persecución implacable, determinada a destruir cualquier posibilidad de felicidad entre Pierre y yo. Me veía caminando por París, una ciudad que antes parecía tan llena de promesas y sueños, ahora transformada en un laberinto de miedo y desesperación. Cada esquina, cada sombra, cargaba la posibilidad de más dolor, más amenazas, más destrucción.
Y así nuestro amor, que antes florecía con la promesa de una nueva vida, ahora luchaba por sobrevivir en medio de un torbellino de emociones y peligros. Sabíamos que el camino por delante sería arduo, pero nos aferrábamos a la esperanza de que, de alguna manera, lograríamos superar todo y encontrar una forma de estar juntos. Pierre, dividido entre su amor por mí y su deber hacia su familia, estaba perdido en un conflicto interno que lo consumía día tras día. Yo veía el cambio en él, como si se estuviera alejando lentamente, convirtiéndose cada vez más en un espectro de la persona que alguna vez fue. Nuestro amor, una vez tan vibrante y lleno de promesas, ahora parecía un frágil hilo a punto de romperse bajo el peso de las circunstancias. Y entonces, un día, él vino a mí. Su rostro cansado y marcado por el dolor reflejaba la batalla que libraba consigo mismo. Claire, yo no puedo continuar con esto, dijo con voz ronca, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sophie me necesita. Nuestros hijos, no puedo abandonarlos. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de articular una respuesta ante el dolor desgarrador que se apoderaba de mí. Lo que quedaba de mi corazón, ya destrozado por las dificultades de los últimos meses, ahora se desintegraba ante las palabras finales de Pierre. Se acercó y me abrazó, y en ese momento supe que era el final. Su abrazo, antes un refugio seguro, ahora era una dolorosa despedida, cargada de todas las palabras no dichas y los sueños que nunca se harían realidad. Lo sostuve con fuerza, tratando de memorizar cada detalle de su toque, sabiendo que sería la última vez que sentiría su calor, su aroma, su presencia a mi lado. Te amo, Claire, susurró en mi oído, sus propias lágrimas mezclándose con las mías. Nunca olvidaré el tiempo que pasamos juntos. Quería decir tantas cosas, expresar todo el dolor y la rabia que sentía, pero las palabras morían en mi garganta. Solo el silencio y el sollozo de nuestro llanto llenaban el espacio entre nosotros, un triste eco de lo que alguna vez fue nuestro amor. Cuando finalmente nos separamos, me miró a los ojos por un momento agonizante, como si quisiera grabar mi imagen en su memoria para siempre. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con mis lágrimas y la sombra de lo que podría haber sido. Los días que siguieron fueron una niebla de tristeza y duelo. Me encontré perdida en un dolor que parecía insuperable, cuestionando cada decisión, cada momento que nos trajo hasta aquí. París, antes un símbolo de romance y esperanza, se convirtió en un laberinto de recuerdos dolorosos, cada calle y café trayendo a la superficie memorias que preferiría olvidar. Con el tiempo el dolor se transformó en una herida cicatrizada, pero las cicatrices permanecieron, recordatorios eternos de un amor prohibido que desafió todas las probabilidades. Aprendí a vivir con la ausencia de Pierre, pero su fantasma seguía persiguiendo mis sueños y mis días solitarios. A veces, en los momentos más silenciosos de la noche, me preguntaba si alguna vez él pensaba en mí de la misma manera que yo pensaba en él. Si también llevaba las marcas invisibles de nuestro amor perdido, o si había encontrado paz en su decisión de volver al consuelo de su familia. Pero una cosa era segura, nuestro tiempo juntos dejó una marca indeleble en mi vida. Un amor que fue al mismo tiempo mi mayor felicidad y mi mayor tristeza. Y mientras continuara deambulando por las calles de París, sabría que, de alguna manera, nuestro amor seguiría vivo en las páginas de mi historia, incluso si el capítulo final se escribió con lágrimas y dolorosas despedidas. Los días que siguieron fueron una niebla de tristeza y arrepentimiento. Me encontraba perdida en un mar de preguntas sin respuesta, cuestionando incesantemente dónde me había equivocado, porque permití que mi corazón se enamorara de alguien que nunca podría ser verdaderamente mío. La culpa me consumía, como si yo fuera la única responsable de todos los escombros dejados atrás. Sophie continuó atormentándome por un tiempo, sus mensajes amenazantes y sus miradas llenas de desprecio aún resonando en mi mente. Pero eventualmente incluso ella se cansó de perseguir a una mujer que ya estaba destruida. Sus amenazas se volvieron menos frecuentes, sus apariciones menos aterradoras. Tal vez encontró un nuevo foco para su dolor, o simplemente se dio cuenta de que no había nada más que ganar al lastimarme aún más. Comencé a evitar los lugares que alguna vez significaron tanto para nosotros. El café donde nos conocimos con sus pequeñas mesas y sillas de madera desgastadas por el tiempo, ahora era un doloroso recordatorio de un tiempo que ya no podíamos recuperar. Las estrechas calles donde caminábamos tomados de la mano, las fachadas de los antiguos edificios que atestiguaron nuestras risas y nuestros sueños compartidos, se convirtieron en testigos silenciosos de un amor perdido.
Los soleados parques donde pasábamos tardes perezosas ahora eran lugares vacíos, sus alargadas sombras ya no albergaban nuestros secretos susurrados al viento. Todo esto me causaba dolor, un dolor que no podía ser olvidado ni enfrentado de frente. Buscaba refugio en nuevos lugares, tratando de escapar de los recuerdos que me perseguían en cada esquina. El tiempo pasaba lentamente, pero con él llegó una aceptación gradual de la realidad que enfrentaba. Poco a poco aprendí a vivir con las cicatrices dejadas por nuestro amor prohibido. No había respuestas fáciles para mis preguntas, ni soluciones simples para el vacío que Pierre dejó en mi vida. Pero aprendí a valorar los momentos de paz, los pequeños destellos de alegría que aún eran posibles, aunque fueran escasos. Me dediqué nuevamente a mi escritura, encontrando consuelo en las palabras que fluían de mi pluma al papel. Mis novelas exploraban temas de amor y pérdida, de esperanza y redención, reflejando mi propio viaje emocional. Cada palabra era un paso hacia la curación, una forma de darle sentido al caos en el que se había convertido mi vida. A medida que pasaba el tiempo, descubrí nuevos lugares en París, nuevos cafés y librerías donde podía perderme en los mundos creados por otros escritores. Conocí gente nueva, amigos que me ayudaron a reconstruir mi confianza y redescubrir el significado de la verdadera amistad. Y poco a poco me di cuenta de que París seguía siendo la misma ciudad de luz y romance, pero ahora veía sus encantos con ojos diferentes, ojos que habían conocido tanto la alegría como la tristeza. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero había aprendido a aceptar que algunas historias de amor no tienen un final feliz. Pierre seguía siendo una parte indeleble de mi historia, una cicatriz emocional que llevaría conmigo para siempre. Pero estaba decidida a seguir adelante, a encontrar mi propia felicidad, incluso si eso significaba reconstruir mi vida a partir de los escombros dejados atrás. Y así, mientras el sol se ponía sobre los tejados de París, miraba hacia el horizonte con una mezcla de melancolía y esperanza. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también sabía que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y en el fondo de mi corazón, guardaba los recuerdos de un amor que cambió mi vida para siempre, un amor que me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que encontrar. Poco a poco intenté reconstruir mi vida. Me sumergí de lleno en el trabajo, encontrando refugio en las palabras que fluían de mi mente al papel. Escribí más que nunca, usando el dolor como combustible para crear historias que, de alguna manera, me ayudaran a procesar lo que había sucedido entre Pierre y yo. Cada palabra era un intento de darle sentido al caos emocional que aún resonaba dentro de mí. Conocí gente nueva en el camino, abriéndome a amistades que se convirtieron en un apoyo esencial en mi viaje de sanación. Pero siempre había una barrera invisible entre los demás y yo, una parte de mí que permanecía cerrada, guardando los recuerdos de un amor perdido y las marcas de una herida aún fresca. Claire, necesitas seguir adelante, me dijo mi amiga Isabelle una noche, mientras estábamos sentadas en mi pequeño apartamento parisino, compartiendo una botella de vino. Sus ojos marrones brillaban con sincera compasión. Eres fuerte. No dejes que esto defina quién eres. Sus palabras resonaron dentro de mí, un recordatorio constante de que tenía el poder de moldear mi propio destino, a pesar de las dificultades. Pero el proceso de curación era lento y desafiante. Cada día era una pequeña batalla contra los recuerdos dolorosos y el peso del arrepentimiento que aún cargaba. En los meses que siguieron, encontré consuelo en las rutinas diarias. Pasé horas escribiendo en tranquilos cafés, explorando nuevos temas y narrativas que me permitían escapar por un momento de mi propia realidad. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, me di cuenta de que la escritura no solo me ayudaba a expresar mis emociones, sino también a encontrar una nueva perspectiva sobre mi propia historia. Pero había momentos en los que la tristeza era abrumadora, cuando me encontraba hojeando viejas fotos o releyendo antiguos mensajes intercambiados con Pierre. En esas ocasiones, el dolor era como una ola que amenazaba con ahogarme, dejándome luchando por respirar en un mar de recuerdos. Isabelle siempre estaba allí para recordarme el progreso que había logrado, incluso si era difícil para mí verlo por mí misma. Eres más fuerte de lo que crees, Claire, me dijo una tarde, mientras caminábamos a lo largo del Sena. El dorado sol de la tarde se reflejaba en las tranquilas aguas del río, creando un escenario sereno a nuestro alrededor. Mírate escribiendo, trabajando duro. Te estás reconstruyendo paso a paso. Sonreí débilmente agradecida por sus palabras de aliento. Tenía razón, estaba avanzando, aunque fuera un paso a la vez.
El dolor aún estaba presente, pero estaba aprendiendo a llevarlo sin dejar que me definiera por completo. A medida que pasaba el tiempo, comencé a asistir a eventos literarios y a conocer a otros escritores. Cada interacción era una oportunidad para compartir historias y experiencias, para encontrar inspiración en personas que entendían la complejidad de las emociones humanas tan bien como yo. Había momentos de melancolía, por supuesto. A veces me encontraba mirando al vacío, perdida en pensamientos sobre lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes con el tiempo, reemplazados por una aceptación gradual y una esperanza renovada de que el futuro aún podía ser brillante, a pesar de las cicatrices del pasado. En el fondo sabía que el camino de la curación no era lineal. Habría altibajos, momentos de progreso y retroceso. Pero estaba decidida a seguir adelante, a honrar lo que habíamos compartido, aunque nuestro amor hubiera sido breve y tumultuoso. Y así, con el apoyo de verdaderos amigos y la determinación de encontrar mi propio camino, continué mi viaje de reconstrucción. Un paso a la vez me acercaba a la persona que estaba destinada a ser, llevando conmigo las lecciones aprendidas de un amor que cambió mi vida para siempre. Con el paso del tiempo me di cuenta de que Pierre me había enseñado una lección dolorosa pero necesaria sobre el amor y la lealtad. Aprendí que por fuerte que fuera la pasión, no podía justificar la destrucción de vidas y sueños. En los meses que siguieron a nuestra separación definitiva, reflexioné profundamente sobre lo que había sucedido entre nosotros, tratando de comprender las razones detrás de nuestras elecciones y los efectos secundarios de nuestras decisiones. En una soleada mañana de primavera, me encontré nuevamente en un acogedor café, esta vez sola, pero en paz. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la fragancia de las flores que adornaban las mesas a mi alrededor. El dorado sol se filtraba suavemente por las ventanas, iluminando el ambiente con calidez. El suave murmullo de los clientes conversando creaba una atmósfera reconfortante, un escenario familiar que se había convertido en un refugio para mí en los últimos tiempos. Mientras saboreaba mi taza de café, dejé que mis pensamientos fluyeran libremente. La vida seguía su curso, y yo estaba lista para abrazar el futuro, con todas sus incertidumbres y promesas. Las lecciones que Pierre me había enseñado, aunque dolorosas, me habían fortalecido de maneras que nunca imaginé posibles. Recordé las palabras de Isabelle, mi sincera amiga que siempre había estado a mi lado durante los momentos más difíciles. Claire, eres más fuerte de lo que crees. Este momento no define quién eres. Tienes el poder de transformar este dolor en algo hermoso. Sus palabras resonaban en mi mente, un recordatorio constante de que la adversidad podía transformarse en crecimiento personal. Había pasado por un periodo de profunda introspección, enfrentando mis propias fallas y aceptando las consecuencias de mis elecciones. Al mirar hacia atrás, reconocía los momentos felices que compartí con Pierre, pero también reconocía el daño que nuestra relación había causado. No era solo el dolor de Sophie, sino también mi propio dolor y el arrepentimiento que cargaba como equipaje emocional. Estos sentimientos ahora eran parte de mí, moldeando mi visión del mundo y mis expectativas para el futuro. Mientras observaba a la gente pasar por la acera afuera, sonreí con gratitud por el viaje que había recorrido hasta este momento. La herida causada por el amor no correspondido todavía estaba allí, pero ahora era una cicatriz que daba testimonio de mi resiliencia y mi capacidad para seguir adelante. Sabía que el camino por delante no sería fácil. La vida seguiría presentando desafíos y momentos de tristeza, pero también habría momentos de alegría y realización. Estaba decidida a abrazar todas las facetas de la vida, a aprender de mis experiencias pasadas y a construir un futuro que reflejara en quien me había convertido. Con un suspiro sereno, dejé el café, sintiendo el calor del sol en mi piel y la promesa de un nuevo comienzo en el aire. París, con sus adoquinadas calles y su etérea belleza, seguía siendo mi hogar. Y mientras caminaba por las familiares calles, sabía que estaba lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida con valentía y esperanza en mi corazón.